Hola mis amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Hoy es 23 del mes de febrero. Iniciamos la regional en vivo hoy con un invitado muy especial. Se trata del líder social, líder político y sindical José Padawi Gómez. Pero antes de anunciar a Padawi, yo quiero que Víctor me prepare ahí para que ustedes conozcan la belleza de Puerto Escondido en el departamento de Córdoba. Estamos en la isla Tortuguilla de Puerto Escondido, donde hemos estado en unas playas muy bonitas, playas vírgenes con peces muy bonitos, corales, y les hago una invitación a todo el público para que vengan a visitarlos, a las playas muy bonitas y a gente muy agradable. Bueno, televidentes, ahora sí vamos a la invitación, vamos a dialogar con ustedes en esta mañana y con un personaje muy especial que tenemos para ustedes. Por allá en los años 70, 76, 74, llega a Magangué procedente del departamento de Sucre, del sur de la zona de La Mojana. Un muchacho lo más de sencillo, lo más de corriente. Y entra, como todo muchacho inquieto de la década de los 70, 80 y 90, a inclinarse por la lectura del marxismo, leninismo. Estaban en ese entonces surgiendo los movimientos sociales de izquierda. Ya algunos movimientos sociales se habían transformado en grupos rebeldes alzados en armas. Llega este muchacho a Magangué, el segundo municipio del departamento de Bolívar, y ahí empiezan sus andanzas. Ahí empieza a trabajar la inquietud del marxismo, de leer a Lenin, de leer a Marx, a Federico Engels, en fin, lo que estaba de moda. Les hablo del líder social, político, ideológico, que ha militado toda su vida en el Partido Comunista y en el movimiento político Unión Patriótica. José Padawi, buen día, bienvenidos. Muchas gracias, May. Muy complacido de estar en este importante medio informativo y complacido de tenerte nuevamente conversando contigo y aquí a tu disposición para tus inquietudes periodísticas, mi querido May Macea. Joche, ¿en qué fecha llega usted a Magangué? Bueno, yo llego a Magangué en el año 1962. Procedente de Guaranda, Sucre, que fue mi pueblo donde nací, a orilla del río Cauca. Mis padres se trasladan a Magangué a vivir y desde que llegué a Magangué me instalé frente al Parque Las Américas. Fue mi lugar de residencia, que es por eso un ícono para mi vida, el Parque Las Américas. Y después de estar ya en el 62 se vino el acontecimiento de la huelga estudiantil del Liceo Joaquín Fernando Vélez, que ahí donde yo creo que me impacté como niño de ese movimiento estudiantil del año 63. ¿En qué momento usted se inclina por la lectura del socialismo, del comunismo? Yo creo que ese movimiento que yo presencié en las puertas de mi casa, porque casi todas las actividades de esa huelga del 63 de los estudiantes velistas se realizaba alrededor del parque, de la plaza esa del Parque Las Américas, entonces veía todo ese movimiento, la gente corriendo. Entonces me interesé por escucharlos, escuchar la radio, sobre todo yo de niño fui un gran oyente de radio, yo andaba con mi radio pequeñito y escuchaba mucho a Radio Habana, Cuba, que tenía unos programas internacionales y me preocupaba por la propaganda que decían del comunismo sobre Cuba y entonces fui comparando las versiones que escuchaba en la radio tradicional con la que escuchaba en la radio cubana.
y eso me despertó pues inquietudes sobre los procesos sociales y sobre la forma en que nuestros pueblos vienen siendo gobernados en estos sistemas en los cuales yo crecí. Oye, ¿en qué momento, cómo fue la noticia? En el momento en que lo designan a usted, lo escogen para que fuera por Colombia a la antigua URSS, a la Unión de la República Socialista Soviética, Moscú. ¿Cómo fue ese episodio? Cuéntenos un poco. Bueno, yo empecé muy niño a visitar a los zapateros de la época. Los zapateros eran como los transmisores de las ideologías de izquierda. En ellos encontraba uno literatura de China, de la Unión Soviética. Entonces, uno de mis primeros maestros de información de literatura marxista fue don Alberto Moreno, un dirigente muy de Magangué, y yo siempre me iba donde él y me daba literatura, y ahí empezó mi orientación política. Después fui a Sincelejo a estudiar, y allá también me vinculé a las actividades de los comunistas, de la juventud comunista, y regreso nuevamente a Magangué y encuentro amigos muy importantes como Rafael Cárcamo Rico, que era un hombre que ya venía con una militancia nacional de Barranca Bermeja, y empezó a cautivarnos con la ideología marxista y a darnos charlas. Total que ahí creo que hizo un trabajo y me hice un dirigente juvenil muy importante. Entré al Liceo Joaquín Fernando Vélez en los años 70, y ahí fue dirigente estudiantil en el Consejo Estudiantil. Vino la campaña de la UNO, todavía ya muy joven, fui un dirigente importante en esa campaña con la candidatura de Hernando Echeverry Mejía, y en esa campaña hablé por primera vez en plaza pública, en la plaza del Parque de las Américas en el año 1974. Joche, te interrumpo, tenías tú que escasos 17 años en tu primer discurso político. En mi primer discurso tenía ya 21 años. Ya 21 años. Ya eras un líder reconocido. Ya, sí, ya era un dirigente que se había mostrado en algunos aspectos, pero yo creo que ese fue mi bautismo de juego, ¿no? La plaza pública, un escenario donde estaban dirigentes connotados de la izquierda colombiana, estaba Francisco Mosquera, que era el jefe del MOIR en ese tiempo, Carlos Romero, que fue otro destacado dirigente comunista, que había sido concejal de Bogotá, Marcelo Torres, que ya era un dirigente prestigioso a nivel nacional, y el candidato Hernando Echeverry. Entre esos me tocó a mí ser el primer orador con mucho nervio, porque no había más de 5,000 personas ese día en el parque, en la plazoleta del Parque de las Américas en Magangué. Fue un acto muy impresionante para mí que marcó mi vida como dirigente político. Bueno, a sus 21 años, un muchacho que viene de provincia, llega a Magangué, empieza a participar en todos estos foros, en toda esta formación ideológica. ¿Cómo es el viaje a la antigua Unión Soviética? ¿Cómo se da eso? ¿Y qué vivió allá? ¿Qué estudió? Porque habían unas escuelas internacionales de formación en los tiempos de la Unión Soviética, y los partidos comunistas escogían a sus mejores cuadros, ¿no? A sus mejores dirigentes que tenían alguna ascendencia de liderazgo, y eran unas becas que se escogían, y a nivel nacional se escogían 12, 10 estudiantes, y yo venía con un proceso muy destacado en la provincia. Los militantes revolucionarios en provincia tenemos que no estamos en las capitales, entonces nos hace muy difícil acceder a algunos escenarios, pero yo tuve la fortuna que en el departamento de Bolívar me escogieron en ese año para que fuera a esa escuela internacional, y viajé a Moscú en el año 1982, que fue una experiencia muy importante en mi vida, porque aprendí a conocer el socialismo real, conocer nuevas culturas, y me impactó mi formación marxista, se la debo a esa escuela internacional. Joche, ¿qué se estudiaba allá? ¿Qué estudió usted? ¿En qué se formó? ¿En qué lo formaron? No, formamos en las ciencias sociales, en la economía, en la filosofía, en la teoría marxista, leer un poco a los teóricos del marxismo, a Carlos Marx, a Lenin, a todos estos filósofos internacionales. Pues nos hacemos una cultura más universal y más erudito en algunos temas económicos que podamos analizarlo
con mayor probabilidad. Yo creo que el estudio hace que uno pueda comprender más los fenómenos sociales. Cuando uno estudia, pues se vuelve un charlatán, ¿no? Entonces, siempre uno vive expresando ideas que no tienen ningún sustento científico, sino el que yo creo, y el yo creo no es un elemento muy importante para hacer discusiones políticas. Bueno, usted de provincia va a la Unión Soviética, se radica en Moscú, regresa a Colombia, ya regresa a Colombia casi en la época del lanzamiento político de la Unión Patriótica, que en otras cosas fue aquí yo estoy en Valledupar, José Padawi está en Cartagena, para ubicar a los televidentes y oyentes, en Pueblo Bello, aquí en el departamento del Cesar. ¿Cuál fue su papel en esa transformación que usted trae de ideológica a política? Sí, llego en el 83, regreso y encuentro movimientos juveniles que estaban impulsando un festival, primer Festival Nacional de Juventudes, que fue una iniciativa de la Juventud Comunista, y estábamos preparando el viaje de un grupo cultural de Magangué. Llegué en ese momento, estaba en ese momento de alcalde de Magangué el doctor Arturo Sea, que había sido compañero mío de luchas estudiantiles, me tocó al lado de él de diferentes orillas de la izquierda, pero teníamos una buena relación y acudimos a él. Me acuerdo que fue mi primera entrevista después de regresar a Magangué con el alcalde Sea, para que nos ayudara a mandar una delegación de jóvenes magangueleños a Bogotá. Fue mi primera actividad después de mi regreso, y ahí también logramos que un grupo que apenas se iniciaba en Magangué, cultural, con un gran empuje, con un gran esfuerzo, el grupo El Charco, que dirigía nuestro gran amigo y gran hermano, como es Amaury Rafael Valle, logramos que Amaury llevara el grupo El Charco a Bogotá por primera vez, tuvieron presentaciones públicas en televisión. Creo que eso marcó un hito para ese grupo cultural que después se hizo muy famoso en la región. Entonces, ese fue mi primer trabajo, y después viene la aparición en el 84 de los acuerdos, los diálogos de la Uribe entre la FARC y el gobierno de Belisario Betancourt, y se inicia el proceso de la construcción de la Unión Patriótica después de firmados los acuerdos. Yo pues me considero como uno de los fundadores de la Unión Patriótica en Magangué, con dirigentes en ese tiempo más destacados, naturalmente el que nos orientaba más, que era el compañero Rafael Cárcamo Rico, más conocido como el Negro Cárcamo, y dirigentes como Gabriel Urrieta, como podría decir Efraín Leighton, que era un dirigente de los taxistas en Magangué, que también tuvo un papel importante, y jóvenes que ya empezaban a militar en las filas revolucionarias, como Freddy Polanco, Jaime García, Walter Cárcamo. Sí, éramos un grupo muy pequeño, pero muy sólido para este trabajo que nos abrió grandes perspectivas en Magangué, como fue el trabajo de la Unión Patriótica. José Padawi Gómez, un magangueleño que estuvo en la Unión Soviética. Ya hemos narrado parte de su historia, pero voy a entrar a la parte más dolorosa, más dura de este proceso político que se ha venido viviendo en Colombia. José Padawi, el genocidio de los militantes de la Unión Patriótica. Hay un fallo, no vamos a hablar en este momento cómo reciben el fallo. Vamos a hablar de lo que usted conoció, de lo que usted vivió, de ese ataque cruel, de ese exterminio, de ese aniquilamiento a todos los militantes de un partido, de un movimiento político como fue la Unión Patriótica. Sí, lo de la Unión Patriótica fue terrible. Creo que es algo muy doloroso en la historia general de Colombia, porque ni en las dictaduras militares de América del Sur se produjo un genocidio de la característica que se dio en Colombia, ni en Chile, ni Argentina, ni Uruguay, que tenían dictaduras militares, y Colombia, que se reclamaba como la democracia más antigua de América Latina. Pues sucede que en gobiernos, entre comillas, democráticos, hacen un exterminio total de un grupo político como la Unión Patriótica, que había nacido de un acuerdo de paz, precisamente entre el gobierno y la FARC. La Unión Patriótica llegó con un auge, era un movimiento que hizo alianzas
con los partidos tradicionales para abrir nuevos espacios en la democracia colombiana, pero esta burguesía que ha sido criminal en toda su historia, pues no aceptó este proyecto, ¿no? Y de su inicio empezó su operación de exterminio con los congresistas que se eligieron en la primera aparición de la Unión Patriótica en elecciones. Y después empezaron con las regiones, ¿no? A los dirigentes regionales. Nosotros habíamos llegado a un auge muy importante en las zonas agrarias de Magangué, por ejemplo. Teníamos una gran influencia en Sitio Nuevo, era un corregimiento de Magangué donde la UP era mayoría, ganaba las elecciones siempre, éramos la primera votación. Teníamos un trabajo en Enequén, donde también había un dirigente muy prestigioso como José Ramírez Vergara, donde también quedábamos de segundo en las votaciones regionales. Y eso pues, y logramos hacer una alianza con un sector liberal que comandaba el doctor Arturo Sea, y llegamos al Consejo de Magangueño en los años 90. Y de ahí pues empezó una persecución. Empezaron con señalamientos de los militares, porque nosotros podemos decir que fueron la institución militar la que nos hizo esa persecución, que estaba acantonada en Magangué, en el batallón Nariño, con un coronel que nunca olvidamos su nombre, el coronel Manuel María Nieto, que nos indicó de ser auxiliares de la guerrilla, que éramos jefes. Entonces se indicó inicialmente a mi persona, que en ese momento habíamos apoyado la alcaldía del doctor Jorge Cárcamo, y el doctor Cárcamo nos dio una cuota burocrática, nombrándonos como consejeros de los corregimientos, una especie como alcaldía para los corregimientos. Y este coronel no tuvo ningún empacho en hablar con el propio alcalde Cárcamo para decir que tenía un jefe guerrillero en la administración y que había otro que era José Ramírez en las sabanas del municipio. Y un señalamiento público prácticamente, que terminó con el exterminio del compañero José Ramírez. Y después venía yo en ese plan macabro que tenía el ejército acantonado en Magangué. Pues prendimos las alarmas y yo tuve que salir de Magangué en el año 1992 con un dolor humano muy grande, porque yo tenía un niño que apenas tenía 2 meses de nacido. Mi hijo, cuando yo salí de Magangué, tenía 2 meses y tuve que dejarlo dolorosamente. Y José, yo sé que es muy duro para ti y también es duro para mí. Pero bueno, bajo todos estos señalamientos, gracias a Dios, podemos contar la historia. La puedes contar tú, la puedo contar yo. Ahora con este fallo, ¿qué esperan ustedes, dirigente? ¿Cuál es el pensamiento suyo en este momento de la colectividad? Pues es un fallo histórico. Nosotros, ese era lo que esperábamos, que estos organismos internacionales, porque tuvimos que acudir a la justicia internacional, porque aquí la justicia colombiana no investigó, no quiso, todo lo dejó en impunidad, muy pocas condenas, y entonces se recurrió a las instancias internacionales, demorado, un proceso muy largo, pero al final el fallo es satisfactorio, condena fuertemente al Estado por omisión, por participación, de un reconocimiento a todas nuestras víctimas, y llega un momento también histórico en Colombia, porque llega con un gobierno progresista, un gobierno alternativo que también conoce la historia nuestra, y creemos que en el gobierno de Gustavo Petro este fallo se va a cumplir, el gobierno lo va a cumplir al pie de la letra. Creo que es un poco resarcir a las víctimas, que son miles y miles de víctimas que sufrieron este exterminio, que ojalá nunca más se repita con nadie, independientemente de su ideología política, su forma de pensar. No hay derecho para exterminar a un ser humano porque uno no comparta sus ideas políticas. De modo que esto es un fallo histórico que va a trascender no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, porque es la primera condena a un Estado por un exterminio político, aunque no esté contemplado en la Convención de los Estados Americanos. José Paragüí Gómez, un líder social, un dirigente magangueleño, que estuvo en la Unión Soviética, que hoy es representatividad de la izquierda colombiana. Voy a nuestro máster, ahí está Víctor. Víctor,
¿Cuándo vamos entonces a Puerto Escondido? Estamos en la isla Tortuguilla de Puerto Escondido, donde hemos estado en unas playas muy bonitas, playas vírgenes con peces muy bonitos, corales, y les hago una invitación a todo el público para que vengan a visitarlos, a las playas muy bonitas y a gente muy agradable. Bueno, hay que ir a Puerto Escondido. Un hermoso lugar con unas playas maravillosas, su gente muy agradable. Retornamos con nuestro invitado José Padagüí Gómez. José, en Magangué te vas entonces a Cartagena, te radicas en Cartagena después de 20 y tantos años. Tus viejos amigos en Magangué, que recuerdes, tus viejos camaradas, muchos que no eran inclusive de izquierda, pero tus amigos, ¿a quiénes recuerdas de toda esa camada de muchachos? Sí, recuerdo mucha gente. De todos modos, May, yo fui un hombre de mucha actividad social. Tú sabes que yo estuve en la radio. En la radio hice de todo un poquito. Fui animador de espectáculos musicales, fui narrador deportivo, narré fútbol, narré softball, hice programas de Bueno, parece que tenemos ahí algún inconveniente técnico con Cartagena, donde está nuestro amigo José Padagüí. Pero Víctor, que es el mago de todo este tema, de todas estas tecnologías, nos está rapidito. Víctor, ya tenemos a José Padagüí nuevamente. Tanta generación. Dígame, May. Sí, por un momentico nos salimos del aire, pero me hablabas te recordaba, ¿quiénes son esos viejos amigos? Parte de los que puedas nombrar, ¿de quiénes te recuerdas mucho? Mucho. Yo Magangué recuerdo y yo voy a Magangué y siempre voy al parque, que es mi sitio predilecto, porque ese fue mi primera vista. Desde que me levantaba veía el parque y por el parque pasaba para ir a mi colegio de primaria, que fue el Marcos Fidel Suárez. Y ahí tengo muchos amigos, Magangué, amigos que militaron conmigo. Te puedo decir el nombre de Daniel Franco, que fue militante de la UP en los años 90. Amigos de estudiantiles, de compartir liderazgo estudiantil, como Miguel Aguilera, que era un dirigente de la JUPA, del MOIR, y yo era un dirigente de la Juventud Comunista, de Augusto Sala, que era un dirigente de la tendencia trotskista. Mucha gente, recuerdo yo, el profesor Cornelio Osorio, Álvaro Gutiérrez, que fue un dirigente del magisterio nuestro muy querido, que siempre lo recordamos. Efraín Leighton, que fue un dirigente de los taxistas magangueleños, que también fue uno de los fundadores de la UP Magangué. Tanto Jaime García, que fue un dirigente juvenil nuestro en esos años 70. Mucha gente, compañeros míos de la narración, Abel Ordogoitia, al cual recordamos mucho, que se encuentra en un estado de salud muy lamentable. En fin, mucha gente, el profesor Héctor Coma, que fue comentarista en mis narraciones deportivas, Chivirico, que fue un compañero mío del colegio de Terpina Nieble, que es personaje, comandante Maza, que también ha sido siempre un amigo muy especial. Betty Huertas. Betty, que es de estas nuevas generaciones que aparecen, que Betty nos conocía a nosotros porque era muy amiga de
de la familia del negro Cárcamo, vivía cerca del negro, entonces ella nos veía en ese activismo y ahora la reencontramos siendo una dirigente muy importante del Pacto Histórico Colombia Humana, que nos agrada y que siempre la admiramos por esa disciplina, esa devoción que esa valerosa mujer mantiene. Betty Huerta, muy destacada. Padawi, dos cositas. Me acaban de decir aquí por el interno, un amigo, que ¿por qué usted no se lanza a la alcaldía de Magangué? Yo le escribí y le decía, hombre, que por problemas de salud, por algunas situaciones. Y me dice, el Joche Padawi, si se lanza en la única parte donde gana es en el Parque Las Américas. Ahí tiene todo su caudal, su fortín político. ¿Eso es cierto? El Parque Barro. Yo creo que en el parque nadie me gana. Ese es como el santuario mío. Y sobre el tema de alcaldía, hay sectores de base que han puesto el nombre mío para una aspiración a la alcaldía de Magangué. Yo les he dicho que estoy pensándolo y tengo que resolver algunos problemas de la salud que tengo en estos momentos, pero creo que en marzo tomo una decisión. Quiero aportar al proceso de alcaldía de Magangué, creo que es interesante y creo que voy a estar ahí en esos escenarios para expresar mis ideas del momento político que se vive en estas elecciones regionales, que es muy clave para el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, creo que sí voy a participar de una u otra forma en ese proceso electoral regional de Magangué. José Padawi Gómez, líder social. Tengo dos preguntitas muy breves. La noticia hoy en Colombia es la democratización de las entidades, de los servicios. Los medios prepagos de este país hoy están atacando que eso es una forma de generar ya el comunismo, en fin, generando terror. ¿Cuál es el concepto que usted le da a ese término del señor presidente Gustavo Petro Rego? Aquí en Colombia, con el gobierno de Gustavo Petro se ha demostrado que la clase política tradicional que ha manejado este país no quiere que se hagan cambios. Para ellos todo está bien, ellos siguen ganando grandes fortunas, no les importa la desigualdad social. Lo importante es que los grupos como Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila Lule manejen todo, la economía del país y manejen el sector financiero, manejan la industria. Entonces, cuando hay propuesta de democratizar esas propiedades, ellos dicen que no es viable. Entonces, una propuesta lo que busca es que las comunidades también participen. Esto de la democratización de los servicios públicos, de los sistemas de energía, es que los barrios puedan organizarse y puedan montar su propia empresa para generar su propia energía y puedan tener un excedente que lo puedan vender. Lo mismo las comunidades agrarias, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Es una propuesta que busca es socializar más la producción nacional, no sea únicamente los grandes grupos económicos tengan ese derecho, sino que hay tecnología que permite ahora que la gente se pueda reunir en un barrio a través de la junta comunal, de cualquier organización y organizar una empresa productora de energía alternativa y para darle luz más cómoda a todos los habitantes de esa comunidad y también tener un excedente para otras actividades que puedan realizar. Lo mismo puede ser un grupo, un cabildo indígena, puede ser un grupo de afrodescendientes. En fin, es tratar de que esto se democratice más y que la gente tenga más acceso a una producción que está en pocas manos. Yo creo que es una idea que no les gusta a los que han ostentado el poder en Colombia, pero que hay que respaldarlo y creo que el gobierno de Petro está marcando ese camino para que este país se democratice más y sea más justo y que tengamos más participación y no solamente un grupo tan pequeño en las grandes decisiones económicas y políticas de este país. Padawi, me queda un minutico. Y de todas estas situaciones difíciles que hemos dialogado, de todo este análisis de su vida y el que usted hace sobre el tema de la política del doctor Gustavo Petro, le quiero preguntar, ¿ya se le pasó aquel amor por la moscovita que usted conquistó cuando estuvo en Rusia? No te escuché bien, May. Bueno, voy a ser más directo. Ya se olvidó de la novia moscovita, de la novia rusa que usted tuvo cuando estudió allá, como para darle un toque ya final, algo más agradable de toda esta narración y de todo este diálogo. May, esa fue como la novia de mi vida, diría yo, porque fue un amor como
más que todo como platónico, porque fue una mujer extraordinaria. Me hizo conocer mucho la vida de Moscú. Yo era muy joven y esa mujer me enseñó todos los secretos de Moscú, todos sus sitios históricos, su música, sus mejores sitios, sus restaurantes, sus museos. Me llevó a conocer el Teatro Bolshoi, que es el templo de la cultura mundial, a ver esos grandes ballets. Una mujer muy instruida, muy valiosa, y me enseñó a ver la vida de otros ojos, con otro pensamiento, y muy importante. Creo que Marina, donde esté, pues siempre será un referente muy importante en mi vida, porque me hizo cambiar pensamiento del amor y de la cultura en general. Joche, vamos a finalizar. Se despide en ruso. Todavía se acuerda, se despide en ruso para sellar este capítulo en vivo con la regional. Gracias, May. Agradecerte a ti poder tener este espacio y contar pues algo de mi vida privada en cierta forma y mi vida pública, que yo recuerdo unas palabras de Hernando Echeverry en los discursos de él, que él decía que la vida de él era un libro abierto, y yo creo que uno de los grandes seguidores de esa teoría soy yo. Yo creo que la vida mía es un libro abierto. Yo no tengo secretos, prácticamente trato de no tener secretos, porque todo lo que he hecho lo trato de explicar por qué lo hice. Si cometí errores, reconozco mis errores. Si cometí aciertos, pues será la gente la que determina si acerté en algunas cosas, pero quiero ser un hombre transparente, quiero ser un hombre que la gente conozca mi forma de pensar y pueda discutir también mis ideas, contravertirlas sin violencia. Creo que la violencia no es necesaria para dirimir controversias de cualquier índole, sociales, amorosas, políticas. Entonces estoy en ese camino de buscar puntos de encuentro, de reconciliación, de convergencia. Por el país hay que hacer grandes esfuerzos para sacarlo de esta situación de violencia, de miseria en que ha vivido Colombia. Por eso respaldamos estos esfuerzos que hace el gobierno de Gustavo Petro, y también lo que podamos aportar, vamos a aportarlo. En Magangué vamos a intentar posicionar unas ideas sobre lo que pensamos sobre el debate electoral regional que se viene en octubre. Muchas gracias, May. Tú sabes que yo te llevo en mi corazón y te agradezco esta gentileza que has tenido conmigo. Bueno, muchas gracias, José Padawi. Se nos agotó el tiempo. Agradecerles a ustedes, señores televidentes, que se conectaron, los que están reproduciendo este video en YouTube, en la regional.net, Miguel Maciá Di Martino, en Facebook. Agradecerles a todos, y estén muy pendientes que esta semana hay la posibilidad de tener un invitado, un hombre muy social de la ciudad de Cartagena, Said Adenechi. Vamos a ver cómo logramos con él tener un diálogo así como este, lo más de cordial. A ustedes, nuestros televidentes, a nuestros amigos Víctor Rosado, el bueno, y Miguel Maciá, les decimos hasta una próxima oportunidad. Buen día.